Hola a todos, en este video vamos a ver las componentes rectangulares de un vector. Tal como dice el enunciado, las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes. Acá vamos a ver dos casos. Dependiendo los datos que tengan, van a resolver de la primera o de la segunda manera. En el primer caso, que es el gráfico que tenemos a la izquierda, vamos a decir que tenemos nuestra componente en Y, en el eje Y, vamos a decir BI, tiene una unidad de 4, un valor de 4 unidades. Y nuestro componente en el eje X, que va a ser BX, también tiene 4 unidades de longitud. Entonces, con estos dos valores, lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a calcular esto. ¿Qué es esto? El módulo. Bien, recordarán de la parte teórica que el módulo tiene la flechita porque es un vector. Entonces vamos a calcular el módulo es la raíz de bx, en este caso, del componente en x al cuadrado, más el componente en y al cuadrado. Bien, ustedes resolverán esto con la calculadora y le darán un resultado. Luego vamos a calcular el ángulo, ¿sí? Nosotros ya calculamos el vector, que es lo que está en azul. Ahora vamos a calcular el ángulo de este vector. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente reemplazar tangente del ángulo va a ser igual el componente del eje Y sobre el componente del eje X. Bien, vamos a despejar el ángulo, nos va a quedar tangente a la menos 1 del componente en Y sobre el componente en X. Una vez que resuelvan eso, les va a dar el ángulo. Bien, este sería el primer caso. El segundo caso sería inverso, que yo les diga que nuestro vector, que el módulo de nuestro vector tiene 6 unidades de longitud y que tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, con estos dos datos, lo que nosotros vamos a averiguar son las componentes, las proyecciones sobre los ejes, el Bx y el By. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas dos fórmulas. En primer caso vamos a calcular Bx, va a ser igual a nuestro valor del módulo, 6. En este caso vamos a poner unidades, podrían ser centímetros, metros, milímetros, depende de la escala en la que estemos trabajando. Acá vamos a trabajar con unidades, 6 unidades por coseno de 45 grados. Y nuestro componente en el eje Y va a ser BI, va a ser nuevamente 6 unidades por seno de 45 grados. En estos casos, si resolvemos con la calculadora, ambos resultados nos van a dar 4,24. También serían unidades o la unidad que ustedes estén trabajando. 4,24 unidades. Entonces nosotros sabemos que esto es 4,24 y este va a tener el mismo valor. Bien, para finalizar vamos a resolver los cálculos del primer caso para que no queden dudas. En este caso, cuando resuelvan esta parte, la parte de la raíz, les va a quedar un resultado de 5,65 unidades. Y cuando resuelvan la parte del ángulo, les va a quedar un ángulo de 45 grados. Es importante en este ángulo, cuando ustedes trabajen con la calculadora, en primer lugar, sepan que para hacer la tangente a la menos 1 van a tener que apretar Shift, tangente, para que le forme la tangente a la menos 1. Y luego también es importante que cuando ustedes escriban en la calculadora, una vez que tengan la tangente a la menos 1, abran un paréntesis para escribir el 4 sobre 4. ¿Por qué? Si no les va a hacer la tangente menos 1 de 4,
el resultado dividido 4. Entonces es importante que no se olviden este paréntesis para que el resultado de la división de 4 sobre 4, en este caso 1, le haga la tangente a la menos 1 y no les dé el resultado mal. Visto esto del ángulo, ahora vamos a hacer unas salvedades sobre el trabajo en ángulos que vamos a realizar. Bien, aquí vemos 4 vectores con su ángulo marcado como corresponde. ¿Cuál es la salvedad que tienen que saber sobre esto? Que en este primer vector, al igual que en el segundo, al igual en el tercero y en el cuarto, siempre el ángulo se toma desde el eje X positivo. Es decir, nosotros, recordemos, tenemos acá el eje y sobre este nuestro eje X. Entonces van a ver que siempre nuestro ángulo se va a tomar desde el eje X positivo, en este sentido. Aquí tendremos nuestro eje X, por eso el vector toma toda esta parte. Y en el último, que es donde generalmente se confunde, nuestro ángulo, si nosotros tenemos nuestro eje X acá, el ángulo va a ser toda la vuelta y no solo este pedacito. Bien, recuerden que en estos ejercicios siempre nuestro ángulo va a ser tomado desde el eje X positivo. Recuerden esto porque ahora en los ejercicios lo vamos a aplicar. Bien, a continuación vamos a trabajar sobre 4 ejercicios. A modo de repaso rápido vamos a recordar que tenemos 4 cuadrantes. Este es nuestro primer cuadrante, donde tenemos el eje X positivo y el eje Y positivo. Nuestro segundo cuadrante, donde tenemos el eje X negativo y el eje Y positivo. Nuestro tercer cuadrante, donde tenemos ambos ejes negativos. Y nuestro cuarto cuadrante, donde tenemos el eje X positivo y el eje Y negativo. Bien, esto va a ser clave para que apliquemos lo que vimos anteriormente sobre los ángulos. Entonces vamos a resolver el vector 1. Como vemos, nosotros tenemos las componentes. Nos dice que es 4, 3. Entonces nosotros sabemos que nuestro vector nx es 4, nuestra componente nx es 4 y nuestra componente del vector ni va a ser 3. Lo primero que vamos a hacer es graficarlo. Entonces vamos a buscar el punto 4 en x y el punto 3 en y. Vamos a hacer el seguimiento sobre la cuadrícula y vamos a graficarlo. Este es nuestro punto. Bien, de este punto lo vamos a juntar con el 0, 0 y va a salir nuestro vector. En este caso voy a utilizar la regla y aproximadamente y vamos a dibujar nuestro vector. Vamos a borrar este poquito que quedó de más. Y para finalizar el vector, tal como leímos, tiene que ser una flecha, ¿bien? Dibujen con prolijidad siempre la flecha. Entonces nosotros sabemos que este es nuestro vector 1, que tiene componentes 4 en x, 3 en y. Bien, vamos a empezar a resolver. Tenemos las componentes. En este caso nosotros vamos a averiguar el módulo y el ángulo. Entonces vamos a decir que el valor de B1 va a ser igual, del módulo de B1 va a ser la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Cuando resolvemos esto nos da un valor de 5. En este caso, si esto lo podríamos trabajar en centímetros, esto van a ser 5 centímetros. Bien, ya sabemos el módulo, que es la distancia que tiene nuestro vector. Ahora vamos a calcular el ángulo. Dijimos que el ángulo era igual a tangente a la menos 1 del vector de y primero, recuerden acá primero el paréntesis, arriba va la componente en y, sería 3 sobre 4. Esto da un resultado de 36,86 grados. Si volvemos a poner la regla, verán que aproximadamente es 37, ¿bien? Es decir, que nuestro vector está bien dibujado. Entonces nosotros, este es el primer vector en el cuadrante 1. Ahora vamos a hacer el segundo caso. Tenemos menos 2 en x, bx es menos 2,
y nuestro BI, nuestra componente en el eje Y, va a ser 4. Entonces vamos a pararnos nuevamente en menos 2, 4. Vamos a hacer la línea sobre la cuadrícula. Entonces nosotros vamos a unir este punto con el 0, 0. Bien, nuevamente vamos a colocar la regla para trazar la línea. Vamos a hacer la línea dibujando el módulo de nuestro vector y vamos a dibujar la flechita correspondiente para señalar que es un vector. Bien, listo, tenemos nuestro vector 2 cuyas componentes son menos 2 y 4. Vamos a pasar a hacer los cálculos. Vamos a decir, el vector 2, para calcular el módulo, vamos a hacer nuevamente la raíz de menos 2 al cuadrado. Es importante acá, recuerden poner el paréntesis, más 4 al cuadrado. Bien, cuando ustedes resuelvan esto, les va a dar un valor de 3,46 unidades. En este caso vamos a trabajarlo. Bien, ya tenemos el largo del vector. Ahora vamos a averiguar el ángulo. El ángulo de este vector va a ser la tangente a la menos 1 del componente en Y, que va a ser 4, sobre menos 2. Bien, cuando ustedes resuelvan esto, es importante que para hacer estos ejercicios tengan la calculadora a mano y vayan comprobándolo. Les va a dar un resultado de menos 63,43 grados. Bien, ¿qué quiere decir este resultado de menos 63 grados? Lo que nos está diciendo la calculadora en este caso es que el ángulo que viene desde el eje X negativo hacia el vector. Ese va a ser el ángulo que nos está dando la calculadora. Pero tal como les expliqué antes, ese resultado a nosotros no nos sirve. Siempre necesitamos el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector. Bien, este es el ángulo que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo vamos a averiguar? A este resultado le vamos a sumar 180 grados. ¿Para qué nos va a servir esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, se los hago con otro color para que lo identifiquen mejor. Vamos a tomar desde este punto hasta el 180, que sería el eje X negativo, y le vamos a restar el valor que nos dio la calculadora, para averiguar de esta forma este ángulo que es el que a nosotros nos interesa. Entonces, si hacemos menos 63,43 más 180, nos va a decir que el resultado, el ángulo va a ser de 116,57 grados. Ese es el resultado que a nosotros en verdad nos sirve.